En esta lección vamos a ver la diferencia entre imágenes basadas en píxeles o bien en vectores. Veremos las diferencias y qué ventajas tiene cada una. Vamos a verlo. Antes de ver las posibilidades que nos brindan las capas vectoriales dentro de lo que sería Photoshop, es importantísimo que entiendas qué diferencia tienen con las capas normales, las capas típicamente de Photoshop, lo que serían las capas de píxeles. En esta composición, que está formada por 3 capas, podemos ver que hay la capa fondo, que es simplemente para ilustrar el conjunto, la capa del bailarín, que sería concretamente una capa de píxeles. Es una fotografía que yo ya he recortado para ir directo al grano, pero te la dejo en los recursos adjuntos para que, si quieres, la recortes. Simplemente con lo que aprendiste en el primer curso ya puedes hacerlo. Varita mágica, entre otras opciones. Seguro que te suena. Y luego tendríamos la capa del colibrí, que es precisamente una capa vectorial, concretamente una capa de forma. ¿Y cómo sé que es una capa de forma? Pues porque si te fijas en la miniatura tiene un pequeño icono, que es un cuadradito unido por 4 puntos. Eso es un indicativo de que esta capa es no solo vectorial, sino una capa vectorial de forma. ¿Y qué diferencia la capa del bailarín, una capa de píxeles, de la capa vectorial del colibrí? Pues bien, las diferencias son esencialmente 2. La primera, el nivel de detalle. Todo lo que son capas de píxeles, como la del bailarín, son capas con mucho detalle, mucho más del que nos pueden ofrecer las capas vectoriales. Si utilizando la herramienta Zoom me acerco, por ejemplo, a este punto, ahí veo un montón de píxeles que en conjunto generan el contenido de esa capa. Y cada uno de estos píxeles tiene su color. En conjunto acaban generando las sombras, las luces, las texturas de, en este caso, la capa del bailarín. Con lo cual tenemos que las capas de píxel tienen muchísimo detalle y por eso se utilizan tanto en todo lo que es fotografía. Luego tendríamos el detalle que nos puede ofrecer la capa vectorial. Si me acerco, veo que es todo de un único color, un color plano. Y es que las capas vectoriales, concretamente las de forma, que permiten un relleno, solo nos dan la opción de o bien un color plano o bien degradados. Eso sí que es verdad. Pero nunca tendremos el nivel de detalle que nos ofrecen las capas de píxeles. Esa es una limitación y aquí sí que nos ganan las capas de píxeles. Pero tienen una gran ventaja y es que las capas vectoriales siempre, y cuando digo siempre es siempre, van a poder ser editadas, modificadas, cambiadas de escala y no perderemos el detalle que nos ofrecen. Vamos a entender un poco esto. Si marcamos la capa del bailarín y hacemos comando T, lo que sería transformación libre, lo voy a hacer con Alt para que vaya hacia el centro. Por ejemplo, dejo el bailarín con este tamaño. Y ahora voy a hacer lo mismo con el colibrí. Comando T, Control T en PC y con Alt lo hago pequeño, más o menos del tamaño del bailarín. Ahí están los dos. Vamos a volver atrás. Supongamos que hemos ido avanzando en nuestra composición, quizá los hemos cambiado de sitio. El colibrí, por ejemplo, lo he dejado en esta esquina y el bailarín en esta otra. Y me arrepiento, quiero volver a lo que tenía antes, y no con la historia, sino editando. He ido haciendo distintas cosas y ahora decido, con comando T, volver a transformar el bailarín para que tenga un tamaño parecido al que tenía antes. Ahora lo hago sin Alt, simplemente lo reajusto y ahí está. En cuanto le doy a Enter para aceptar la transformación, ocurre esto. ¿Y por qué ocurre esto? Pues es muy sencillo. Cuando hemos transformado el bailarín para hacerlo más pequeño, Photoshop ha eliminado todos los píxeles que le sobraban y se ha quedado con un bailarín mucho más pequeño, por lo tanto muchos menos píxeles y menos detalle. Al hacerlo grande nuevamente ya no tenía esos píxeles que sí que tenía al principio y se los ha tenido que inventar. Y por eso sucede este efecto que conocemos como que se pixela o que se emborrona o que pierde el detalle que tenía originalmente. Bien, esto nos va a ocurrir siempre con imágenes basadas en píxeles. Cuanto más las editemos, más se van a ir degradando. En el caso del colibrí, hacemos lo mismo. Comando T y ahora lo voy a hacer bien grande. Y fíjate que no ha perdido detalle en absoluto. Sigue teniendo la misma rabiosidad en todo su borde, súper definido, súper nítido. Así que puedo ver que todo lo que sea vectorial me va a permitir cambiar de opinión tantas veces como quiera, poder reeditarlo. No habrá problema. Es más, si yo decido hacerlo aún más grande de lo que era originalmente, seguiré teniendo el mismo nivel de detalle.
Simplemente quédate con que las imágenes basadas en píxeles tienen mucha más posibilidad de ser complejas, mucho más detalle, pero a nivel de edición están más limitadas. Si las manipulamos mucho, acaba pasando esto, se degradan con facilidad. En cambio, las imágenes vectoriales sí que nos permiten un nivel de edición total, pero nunca tendrán el nivel de textura, el nivel de detalle que nos pueden ofrecer las imágenes en píxeles. Vistas las diferencias entre imágenes de píxel y vector, vamos ahora a ver las formas vectoriales.